¿Alguna vez se han preguntado por qué nos está prohibido dudar de las fechas oficiales de construcción de las mayores obras de ingeniería del siglo XIX? Nos han acostumbrado a creer el cuento de que unos hombres barbudos con lapti, armados solo con un pico, una pala y entusiasmo, realizaron maravillas técnicas que incluso hoy, con nuestros láseres y navegación por satélite, causan dolores de cabeza a los ingenieros. Nos han mentido toda la vida sobre el progreso tecnológico. La historia que les enseñaron en la escuela no es una crónica de eventos, sino un guión cuidadosamente editado, diseñado para ocultar un hecho simple y aterrador. Vivimos sobre las ruinas de una civilización más avanzada, cuyos logros torpemente intentamos explotar, haciéndolos pasar por nuestros propios. Y hoy les demostraré esto con un ejemplo que literalmente atraviesa de parte a parte la cronología oficial. La discusión tratará sobre los Alpes, o más precisamente, sobre los gigantescos túneles ferroviarios que supuestamente fueron perforados a mediados del siglo XIX. Miren el mapa de Europa. Los Alpes son una fortaleza natural, una gigantesca cordillera de piedra que divide naciones. Y de repente, como por orden, a mediados del siglo XIX, cuando el transporte principal era el caballo y la iluminación era a gas o con velas, la humanidad comienza a excavar masivamente las montañas de granito. Nos dicen que el primer gran túnel de montaña del mundo, el Mont Cenis, o como también se le llama, el túnel de Frejus, comenzó a construirse en 1857. Reflexionen sobre esta fecha. 1857. Los Estados Unidos de América aún no habían vivido la guerra civil. En Rusia apenas se preparaban para abolir la servidumbre. La medicina estaba al nivel de la sangría. Y en este mismo tiempo, los ingenieros del Reino de Cerdeña y Francia deciden perforar 13 kilómetros de granito y cuarzo macizos. 13 kilómetros. Sin dinamita, sin electricidad, sin martillos neumáticos en el sentido moderno de la palabra. La versión oficial afirma que los trabajos se realizaron simultáneamente desde dos lados. Los italianos avanzaban desde el sur, los franceses desde el norte. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Algo que a cualquier persona familiarizada con la geodesia le pondría los pelos de punta. Nos dicen que la unión de los túneles se produjo el 25 de diciembre de 1870. Y la desviación de los ejes fue, atención, de menos de 60 centímetros en horizontal y menos de 30 centímetros en vertical. ¿Entienden lo que esto significa? Esto es una precisión de orfebre. Incluso hoy, utilizando niveles láser, giroteodolitos y navegación por satélite GPS, los ingenieros cometen errores. Y se nos pide creer que a mediados del siglo XIX, en completa oscuridad, iluminados solo por lámparas de aceite, las personas atravesaron 13 kilómetros de montaña y se encontraron de forma prácticamente perfecta. Pero dejemos de lado la geodesia y hablemos de física y biología. ¿Con qué perforaban? Los historiadores afirman que durante los primeros años se utilizó trabajo manual y pólvora negra. Imaginen una estrecha galería que se adentra kilómetros en la montaña. No hay ventilación. No hay bombas eléctricas para el suministro de aire. Se detona pólvora negra. Se forma una nube de monóxido de carbono y gases tóxicos de la combustión. En un espacio cerrado, esto es muerte instantánea. ¿Cómo respiraban los trabajadores? Las fuentes oficiales balbucean algo sobre compresores hidráulicos impulsados por ríos de montaña a la entrada del túnel. Pero la potencia de tales instalaciones en aquella época no permitía bombear aire a 5 o 6 kilómetros de profundidad en un conducto estrecho. Esto es físicamente imposible, considerando las pérdidas de presión. Los trabajadores deberían haberse asfixiado por cientos cada día. Pero en los informes solo vemos una fría estadística de accidentes que parece sospechosamente subestimada para un trabajo tan infernal. Sigamos. El volumen de excavación. Para perforar un túnel de tal diámetro para un ferrocarril de doble vía, es necesario extraer millones de metros cúbicos de roca.
Granito. Es una de las rocas más duras de la Tierra. ¿Cómo se transportaba esta roca? ¿A caballo? Un caballo en un túnel con mala ventilación moriría más rápido que una persona. ¿En carretillas de mano? Imaginen la logística. Miles de personas con carretillas yendo y viniendo a una distancia de 5 kilómetros. Esto crearía tal atasco que la construcción se paralizaría en el primer mes. Pero nos dicen que los ritmos de perforación solo aumentaban. Supuestamente el ingeniero Germain Sommeiller inventó una máquina perforadora neumática específicamente para este proyecto. ¡Qué sorprendente coincidencia! Tan pronto como aparece una tarea irrealizable, de inmediato sacan de la manga una máquina milagrosa cuyos planos generan más preguntas que respuestas. Estas máquinas eran voluminosas, requerían un complejísimo sistema de tubos con aire comprimido que se rompían constantemente. Sin embargo, la construcción no se detuvo ni un solo día. Aquí reside la principal mentira. ¿Qué pasaría si estas máquinas no fueron inventadas para la perforación, sino que fueron creadas para el desescombro? ¿Qué pasaría si el túnel Mont-Cenis no fue perforado en el siglo XIX, sino desenterrado? Miren los portales de estos túneles. Son construcciones monumentales, realizadas en estilo antiguo, con columnas, almenas y una mampostería complejísima. ¿Para qué tanta pomposidad para un simple agujero en la montaña, destinado a locomotoras de vapor que ennegrecerían esta belleza en una semana? Los constructores del siglo XIX eran pragmáticos. Construían fábricas de ladrillo rojo, funcionales y baratas. Y aquí vemos la entrada a un templo. Quizás era la entrada a algo diferente, a una arteria de transporte de una civilización que existió mucho antes que nosotros y poseía tecnologías que permitían cortar el granito como mantequilla. Miren las fotos antiguas de la construcción. ¿Ven allí a miles de trabajadores? ¿Ven montañas, montañas enteras de roca extraída en las entradas? ¿Dónde están esos escombros? ¿A dónde fueron a parar millones de toneladas de piedra? Normalmente, junto a tales obras, surgen nuevas montañas de escombros. Pero en los grabados y fotos raras solo vemos plataformas ordenadas y pequeños montones de piedras. Esto no es una construcción desde cero. Esto es una reparación capital. Llegamos a algo ya hecho. Encontramos las entradas bloqueadas. Aplicamos tecnologías primitivas para retirar los escombros y lo llamamos el mayor logro de la ingeniería del siglo XIX. Pero si simplemente desenterraron este túnel, ¿quién lo construyó en realidad? ¿Y a dónde desaparecieron aquellos que podían fundir piedra y abrir caminos a través del corazón de las montañas? La respuesta a esta pregunta asusta aún más que la propia mentira sobre la construcción, porque nos lleva a comprender que la humanidad no evoluciona, sino que degenera después de alguna catástrofe global. Profundicemos en los detalles que los historiadores evitan cuidadosamente, prefiriendo alimentarnos con cuentos románticos sobre el trabajo heroico. Trasladémonos al siguiente objeto imposible, el túnel de San Gotardo. Esta construcción es aún más grandiosa que el Mont-Cenis. 15 kilómetros a través del corazón de los Alpes suizos. Fechas oficiales de construcción. De 1872 a 1882. 10 años. Reflexionen sobre estas cifras. Necesitaban avanzar un promedio de 4,5 metros por día. 4,5 metros de granito, gneiss y cuarzo cada día del Señor durante 10 años, sin fines de semana ni festivos. Y esto a pesar de que la tecnología de la época, incluso según las descripciones más optimistas en las enciclopedias, a menudo se averiaba, se atascaba y requería mantenimiento constante. Pero la velocidad de perforación es solo la punta del iceberg de la mentira. Hablemos de la temperatura. Cualquier geólogo les dirá que con la profundización en el interior de la Tierra, la temperatura aumenta. El gradiente geotérmico en los Alpes es muy alto. En el centro del túnel de San Gotardo, bajo una masa montañosa de casi 2 kilómetros de altura, la temperatura de la roca alcanzaba los 30 o 40 grados Celsius.
Añadan a esto la alta humedad de las fuentes subterráneas que inundaban constantemente las excavaciones. Añadan el calor liberado por la descomposición de la pólvora negra o incluso la dinamita que apenas comenzaba a utilizarse. En tales condiciones, una persona no puede trabajar físicamente más de 15 minutos. Es un baño turco, una sauna, en la que hay que balancear un mazo o manejar un taladro pesado. Los informes oficiales mencionan que los trabajadores trabajaban semidesnudos, pero esto no salva del golpe de calor con una humedad del 100% y la ausencia de una circulación de aire normal. La ventilación, que supuestamente proporcionaban las máquinas neumáticas, físicamente no podía enfriar un conducto de 15 kilómetros. Es un callejón sin salida termodinámico. O tenían sistemas de aire acondicionado de los que no sabemos, o el túnel ya existía y simplemente lo estaban despejando sin enfrentarse al calentamiento de la roca por las explosiones y la perforación. Ahora, centremos nuestra atención en la logística que desmorona la versión oficial por completo. Un túnel no es simplemente un agujero en la roca. Es una compleja estructura de ingeniería cuyas paredes y bóvedas están reforzadas con mampostería o ladrillo. Miren las bóvedas del San Gotardo. Están construidas con millones de ladrillos y piedras talladas. ¡Millones! ¿De dónde salieron? ¿Dónde estaban las fábricas de ladrillos con tal capacidad de producción en la remota alta montaña del siglo XIX? Para entregar tal cantidad de materiales de construcción a la entrada del túnel, se necesitarían trenes continuos de carretas. Pero por esa misma carretera estrecha, en dirección opuesta, debería ir el flujo de roca extraída. Imaginen esta arteria de transporte. Miles de toneladas de granito saliendo, millones de ladrillos entrando, y todo esto a caballo y con mulas por sinuosas carreteras de montaña que en invierno están cubiertas de nieve. Esto es un colapso logístico. Ninguna organización laboral del siglo XIX podría haber manejado tal flujo de carga sin tecnología moderna y carreteras anchas. Sin embargo, nos muestran imágenes idílicas donde todo funciona como un reloj. Sigamos. La financiación. ¿Quién pagó este banquete? La construcción de los túneles costó una cantidad astronómica de dinero. Oficialmente, se considera que el proyecto fue financiado por la sociedad anónima Gotthardbahn, en la que invirtieron Suiza, Alemania e Italia. Pero recordemos la situación económica de aquellos años. Europa acababa de sufrir una serie de guerras, incluida la Guerra Franco-Prusiana de 1870. La economía temblaba de fiebre. El crack bursátil de 1873 derrumbó los mercados. ¿De dónde sacaron los estados, agotados por conflictos y crisis, cientos de millones de francos en equivalente de oro para un proyecto cuya rentabilidad estaba en seria duda? Los ferrocarriles de la época a menudo eran deficitarios. Construir un túnel de tal longitud para transportar carbón y pasajeros era un suicidio económico. A menos que el objetivo fuera completamente diferente. ¿Y si no estaban construyendo, sino restaurando una red estratégicamente importante, legada por una civilización global pasada, y los gastos eran mínimos en comparación con una nueva construcción? Presten atención a la figura del contratista principal, Louis Favre. Este hombre ganó la licitación, ofreciendo un precio irrealmente bajo y plazos irrealmente cortos. Puso en juego toda su fortuna. ¿Y qué pasó? Muere directamente en el túnel unos años antes de finalizar la construcción. Un ataque al corazón. Qué conveniente. Un hombre que conocía todos los secretos del estado real del objeto, de repente fallece sin dejar memorias. Su muerte se atribuye al exceso de trabajo. Pero, ¿quizás vio algo que no debía ver? ¿O lo eliminaron para que no se le escapara que sus trabajadores no estaban perforando la montaña, sino abriendo antiguas compuertas selladas? Otro hecho que invita a la reflexión es la llamada enfermedad de los túneles. Miles de trabajadores sufrieron de anemia, debilidad y lesiones cutáneas. Los médicos de la época lo atribuyeron a un parásito, el anquilostoma. Supuestamente, en el túnel había condiciones ideales para la reproducción de los gusanos.
pero los síntomas descritos en los informes médicos de aquellos años recuerdan sorprendentemente a la enfermedad por radiación o al envenenamiento por reactivos químicos desconocidos. Caída del cabello, úlceras, una catastrófica disminución de la inmunidad. ¿Y si en las entrañas de la montaña se encontraron con restos de antiguas tecnologías que funcionaban con elementos radiactivos o mercurio? ¿Y si abrieron un cementerio de una época pasada y los parásitos no tienen absolutamente nada que ver? La medicina oficial encontró rápidamente un chivo expiatorio conveniente en forma de gusano para cerrar la cuestión de la muerte masiva de personas por una causa incomprensible. Y finalmente, la cuestión demográfica. En la construcción del San Gotardo supuestamente participaron hasta 5.000 personas simultáneamente. Nos dicen que eran italianos pobres, pero permítanme, la demografía de Europa del siglo XIX está llena de lagunas. Después de las llamadas guerras napoleónicas, que más bien parecen una limpieza global del territorio, la población era catastróficamente insuficiente. Las ciudades estaban semivacías, como se puede ver en las fotografías de mediados de siglo. ¿De dónde salió este ejército de albañiles y perforadores cualificados? Trabajar en un túnel no es arar un campo. Se requieren conocimientos de sostenimiento, explosivos, mecánicas. No se puede simplemente tomar a un campesino, darle dinamita y enviarlo a la montaña. Se volaría a sí mismo y bloquearía el paso en la primera hora. ¿Dónde se formaron estas personas? ¿Dónde estaban las escuelas vocacionales de la época para miles de mineros? No existen en los registros históricos. Estas personas surgieron de la nada y se desvanecieron en la nada después de la finalización de la construcción. Vemos un sistema que se resquebraja con la más mínima presión de los hechos. La imposibilidad técnica de ventilación y refrigeración, el absurdo logístico con la entrega de ladrillos, las extrañas irregularidades financieras en plena crisis, las misteriosas muertes de los directivos y las extrañas enfermedades de los trabajadores. Todo esto indica que no estamos ante la construcción del siglo, sino ante una operación especial para desprecintar un objeto. El objeto fue encontrado, abierto, limpiado de suciedad y sedimentos, y luego presentado al público como un logro del progresista siglo XIX. Pero si es así, ¿quién construyó originalmente este oleoducto megalítico? ¿Qué trenes debían circular por estas vías perfectas, escondidas bajo kilómetros de granito? La respuesta a esta pregunta nos obliga a revisar no solo la historia de la técnica, sino la propia historia de la especie humana. Llegamos al objeto más grandioso y al mismo tiempo más absurdo desde el punto de vista de la historia oficial: el túnel de Simplon. Si el Mont Cenis y el San Gotardo todavía intentan, de alguna manera, encajar dentro de los límites de las capacidades humanas, el Simplon es una burla descarada al sentido común. Nos dicen que en 1898 comenzó la construcción de un túnel de casi 20 kilómetros de longitud. 20 kilómetros bajo la cordillera alpina, donde la altura de la masa montañosa sobre la cabeza alcanza los 2.000 metros. Pero lo más sorprendente no es siquiera la longitud. Lo más sorprendente es la decisión de construir inmediatamente 2 túneles paralelos. La versión oficial afirma que el segundo túnel, de menor diámetro, se construyó para ventilación y como galería de reconocimiento. Piensen en esta tontería. Con dificultad abren un agujero en el granito, perdiendo gente y equipo, y en lugar de concentrar todas sus fuerzas en él, paralelamente abren un segundo. Esto duplica los costos, duplica el tiempo, duplica los riesgos. Ningún capitalista que cuenta cada céntimo se habría embarcado en tal locura, a menos que esos 2 túneles hubieran estado allí siempre. Imaginemos la situación. Están excavando un complejo antiguo. Encuentran 2 tubos paralelos. Uno se conserva mejor, el otro está más obstruido. Despejan ambos, porque así es más fácil restablecer la circulación del aire que perforar pozos verticales a través de 2 kilómetros de roca, lo cual es técnicamente imposible.
Precisamente la existencia de dos túneles paralelos ya hechos explica por qué los ingenieros se decidieron por una configuración tan extraña. No construyeron, adaptaron lo que encontraron. Durante los trabajos en el Simplon, los trabajadores se toparon con potentes fuentes de agua caliente. La temperatura del agua alcanzaba los 55 grados Celsius. El flujo brotaba con una fuerza de 500 litros por segundo. Esto es agua hirviendo a presión. En un espacio cerrado, es un baño instantáneo donde la proteína en el cuerpo humano comienza a coagularse. ¿Cómo detuvieron este flujo? La historia oficial dice que utilizaron un sistema de bombas y ataguías. En 1901, a una distancia de 10 kilómetros de la entrada. ¿Qué bombas? La electricidad apenas comenzaba a usarse, el voltaje era inestable, el aislamiento primitivo. En condiciones de 100% de humedad y alta temperatura, cualquier equipo eléctrico de la época debería haberse cortocircuitado en 5 minutos. ¿Bombas de vapor? Arrastrar una caldera de vapor al interior del túnel donde ya no hay aire para respirar y la temperatura supera los 50 grados. Esto es un suicidio. Es físicamente imposible. Sin embargo, el agua fue detenida y la construcción continuó. La única explicación razonable es que funcionó un antiguo sistema de drenaje automático que los ingenieros activaron o repararon accidentalmente. No lucharon contra la naturaleza. Interactuaron con un mecanismo cuyo principio de funcionamiento solo entendían en parte. Ahora, echemos un vistazo a lo que hay dentro. La calidad del acabado. Las paredes de estos túneles están revestidas de piedra con una precisión geométrica tal que es imposible pasar una cuchilla de afeitar entre los bloques. No es una mampostería tosca para reforzar la bóveda, es una mampostería poligonal, la que vemos en las antiguas estructuras megalíticas de Perú o Baalbek. ¿Para qué tanta estética y complejidad en un oscuro túnel ferroviario? ¿Para qué gastar millones de horas hombre en el ajuste perfecto de bloques de granito donde nadie lo verá, excepto el maquinista que pasa a toda velocidad entre nubes de humo? La respuesta es simple. No es una decoración. Es tecnología. La mampostería cumple la función de una guía de ondas o un aislante. Utilizamos estos túneles para trenes, pero su propósito original podría haber estado relacionado con el transporte de energía o materia por otros medios. Somos como salvajes que encontraron un microscopio y lo usan para romper nueces, admirando lo cómodo que se siente en la mano. La gente del siglo XIX despejaba ciudades, sepultadas bajo arcilla y tierra hasta los segundos pisos. Desenterraban ferrocarriles que ya conectaban continentes. Abrían túneles en los Alpes que formaban parte de una red de transporte planetaria unificada. Llamamos a esto la revolución industrial, pero sería más correcto llamarlo la gran excavación. Miren el ritmo de construcción de ferrocarriles en ese tiempo. Miles de kilómetros de vías al año, decenas de miles de puentes, cientos de túneles, y todo esto a mano, sin maquinaria pesada. Es imposible desde el punto de vista logístico y de recursos. La única opción para que las cifras cuadren es si las vías ya estaban allí. Solo necesitaban ser limpiadas de depósitos de tierra, reemplazar las traviesas de madera podridas y poner en ellas las primitivas locomotoras de vapor creadas según planos encontrados. Veneramos la tecnología del siglo XIX, considerándola un avance, cuando en realidad fue solo el primer paso tímido en la explotación del legado de los gigantes. Los túneles alpinos son las venas y arterias de un organismo gigantesco que intentamos reanimar. Pero lo más aterrador es que no sabemos quién mató a este organismo. Utilizamos la infraestructura de una civilización que fue destruida por algo tan poderoso que reconfiguró el paisaje de Europa, sepultó ciudades y selló los pasos de montaña. Y al parecer, quienes ahora controlan el mundo conocen perfectamente la verdad. Saben que los túneles no fueron construidos. Saben que somos solo inquilinos en una casa ajena.
Y es precisamente por eso que la ciencia oficial defiende con tanta ferocidad el mito del pico y la pala. Porque si se admite que no construimos estos túneles, habrá que responder a la pregunta: ¿qué más de lo que nos rodea no nos pertenece? Una pregunta que trastoca toda nuestra concepción de la realidad. Si estos túneles no fueron construidos en el siglo XIX, sino solo desenterrados, ¿qué pasó con el mundo antes de eso? ¿Por qué la red de transporte más grande del planeta quedó sepultada bajo millones de toneladas de tierra, arcilla y piedra? Nos acercamos a un tema que la ciencia oficial llama capa cultural, pero cualquier persona sensata entiende que es una mentira. La capa cultural crece a razón de unos pocos milímetros al año, y vemos ciudades enteras sepultadas por 5, 10 e incluso 20 metros. Vemos los primeros pisos de edificios convertidos en sótanos, con ventanas y puertas completas que no dan a ninguna parte, sino a una densa pared de tierra. Y los Alpes son aquí el testigo clave de la acusación contra los falsificadores de la historia. Miren las entradas de los túneles del Mont Cenis y del Simplon una vez más. En los grabados antiguos y los primeros daguerrotipos se ve que el terreno a su alrededor parece como después de un bombardeo o una avalancha de lodo monstruosa. Caos, montones de rocas, ausencia de vegetación. No es un paisaje montañoso natural, es un paisaje después de una catástrofe. Los túneles estaban sellados, obstruidos por un tapón de arcilla formado como resultado de ese mismo evento que borró del mapa a la civilización anterior. Un evento que los investigadores alternativos llaman el flujo de arcilla o el gran diluvio del siglo XIX. Precisamente por eso los ingenieros construyeron con tanta confianza simultáneamente desde dos lados y se encontraron con una precisión milimétrica. No avanzaban a ciegas a través de la roca, avanzaban por un corredor ya existente, limpiando los sedimentos. La unión de los túneles no fue el encuentro de dos equipos de perforadores, sino el momento en que se retiró la última barrera de barro que separaba un conducto ya terminado. Esto lo explica todo. El calor infernal, la extraña enfermedad de los trabajadores y los increíbles ritmos. Simplemente estaban sacando la basura. Pero la comprensión de este hecho nos lleva a un shock emocional. Vivimos sobre ruinas. Toda nuestra civilización de los siglos XIX y XX es una civilización de saqueadores. Llegamos a las cenizas, nos pusimos ropas ajenas, ocupamos casas de piedra intactas que no sabemos construir y nos atribuimos los méritos de quienes vivieron aquí antes que nosotros. Los ferrocarriles no son una invención de Stephenson, son el sistema circulatorio de un mundo pasado que se nos permitió restaurar parcialmente. Presten atención al ancho de vía, 1435 milímetros. Es la llamada vía europea o vía Stephenson. Nos dicen que es el ancho del eje de un carro romano. ¿En serio? Construyen un transporte de alta tecnología del futuro, locomotoras de vapor, vagones, y atan el estándar de toda la industria al trasero de un caballo romano. Es absurdo. Esta cifra es el estándar de una antigua red energética unificada que simplemente no pudimos cambiar porque las vías ya estaban allí. Tuvimos que adaptar nuestras primitivas locomotoras de vapor a los rieles de los dioses. Sientan esta disonancia. Una locomotora de vapor que resopla, humea, primitiva, en esencia, una tetera sobre ruedas, con una eficiencia inferior al 5%, circula por un túnel perfectamente liso, ingenierilmente impecable, revestido de granito con mampostería poligonal. Esto parece como si los salvajes hubieran atado un caballo a un Boeing y lo arrastraran por la pista, orgullosos de haber inventado la aviación. Nosotros somos esos salvajes. Utilizamos una infraestructura cuyo verdadero propósito ni siquiera entendemos. Quizás estos túneles no estaban destinados al transporte rodado. Quizás eran guías de ondas, partes de una red de electricidad atmosférica o conductos de vacío para el movimiento instantáneo. Y nosotros, al encontrar este tubo, decidimos hacer pasar por él nuestros carros de carbón. Y aquí llegamos al engaño más cínico. Nos hablan de progreso.
de cómo pasamos de la tea a la bombilla eléctrica. Pero los hechos gritan lo contrario. Hemos degenerado. Las tecnologías de procesamiento de piedra que vemos en los túneles del Simplon y San Gotardo se han perdido hoy en día. No podemos construir así con granito sin el uso de fresadoras de diamante controladas por ordenador. Y nos dicen que lo hicieron campesinos analfabetos con un cincel. Esto es una bofetada a nuestro sentido común. Nos obligan a creer que nuestros antepasados eran titanes en fuerza y resistencia, pero idiotas en organización, dispuestos a morir por miles por un agujero en la montaña. En realidad, es todo lo contrario. Quienes crearon esto poseían conocimientos que ni siquiera soñamos. Y nosotros somos solo personal de servicio al que se le permitió acceder al panel de control después de un reinicio global. Imaginen la magnitud de la tragedia. Existía una civilización unida, global, sin fronteras ni aduanas. Cortó montañas, conectó continentes, utilizó energía libre, y en un momento todo se derrumbó. Las ciudades fueron cubiertas por una ola de lodo, las montañas se derrumbaron, sellando las arterias. Los supervivientes se volvieron salvajes, perdieron las tecnologías, olvidaron el idioma. Y un par de cientos de años después, cuando el polvo se asentó, aparecieron nuevos amos de la vida. Comenzaron a desenterrar las ruinas, a restaurar lo que se podía restaurar y a reescribir la historia a su conveniencia. Llamaron a las tecnologías encontradas sus propias invenciones. Inventaron héroes ingenieros para explicar lo inexplicable. Crearon el mito del progreso para ocultar el hecho de la catástrofe. Somos niños jugando con una granada encontrada en el cofre del abuelo, y la mecha ya está encendida. Toda la historia oficial es solo una cortina detrás de la cual se oculta el hecho de nuestra derrota. No estamos evolucionando. Estamos tratando de sobrevivir entre los escombros. Y aquellos que conocen la verdad hacen todo lo posible para que nunca levantemos la cabeza y miremos las bóvedas de estos túneles con una mirada consciente. Porque si entendemos que la piedra se puede fundir como plastilina y las montañas se pueden cortar como mantequilla, dejaremos de ser esclavos obedientes de un sistema que consume petróleo y gas. Exigiremos que nos devuelvan el legado. Y eso es precisamente lo que más temen.